tengan en cuenta eso. Las bobinas es un bobinado simple, es un solo cable. El transformador no tiene un solo cable. El transformador tiene dos. Ya nosotros no nos demos cuenta, pero claramente lo tiene que tener. ¿Sí? Por ejemplo, estos. Un bobinado, otro bobinado. Un bobinado, otro bobinado. ¿Sí? En algunos casos se ven claramente y en otros no. Pueden estar sellado un bobinado y arriba está el otro. Obviamente no tienen que estar en contacto, ¿no? Pero los transformadores siempre van a tener dos bobinados. Porque yo necesito una entrada y necesito una salida. ¿Cuál es la función del transformador? Como bien dijeron ahí, transformar una tensión. Yo voy a entrar con una tensión y voy a salir con otra. Bien. ¿Cómo funciona? Un poco parecido a... un poco no. Como vimos el funcionamiento de la bobina. ¿Qué almacena la bobina esta adentro? Un campo magnético de acá. Bien, un campo magnético. Esto lo almacena en forma de líneas de campo. ¿Sí? Acá tenemos como velo que se llama el campo inducido. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo le paso corriente a la bobina, se induce en mi material adentro un campo magnético, ¿sí? Que va a circular contenido adentro del material. Bien. Ese campo magnético circula por dentro. ¿Y qué pasa si ese campo magnético que está circulando por dentro, yo ahora le pongo otro bobinado? Supongan que tiene un valor constante. Se mide, por ejemplo, en Gauss. 20 Gauss. Tengo un campo adentro de 20 Gauss. Y yo le pongo otro bobinado. Ahora a esta parte del núcleo lo agarro con otra bobina. ¿Qué va a pasar? Y se induce. Induce la corriente. Bien. ¿Y si este valor es constante? Vamos a ver la fórmula de la bobina. ¿Qué me decía la bobina? ¿Qué tenía que haber? Tiene que haber una variación. Una diferencia. Para que se induzca esta tensión, tiene que haber una variación de corriente. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo conecto la bobina, yo conecto el transformador le pongo una tensión de 10 volts, hago los cálculos de bobina que después los vemos, digo, che, no, yo hice todos los cálculos y si le pongo tantos bobinados, tantas espiras, saco 30 volts. Dale, bueno, conectamos, 10 volts. No pasa nada. ¿Por qué? ¿Cuál es el dato fundamental acá? La variación. Bien, la variación. Si la corriente que pasa por este bobinado no está cambiando todo el tiempo, eso no sirve para nada. O sea, tiene que ser alterna. Tiene que ser alterna. Exactamente. ¿Está bien? Grábense en la cabeza. Yo lo conecto a una fuente de continua y se me mueren de risa. ¿Está bien? A menos que digan, no, estoy haciendo una bobina. Ah, bueno, capaz. ¿Está bien? ¿Pero por qué? Por la formulita que vimos antes. Cuando no haya variaciones de corriente, este campo que está acá adentro, no me induce ninguna tensión. ¿Sí? Eso es lo que nosotros llamamos la ley de Faraday. La ley de Faraday agarró y dijo, che, ojo que cuando el campo que pasa por la bobina cambia, la bobina te va a generar una corriente inversa. ¿Sí? Que es la que genera acá. ¿Y este bobinado qué hace? El efecto contrario. ¿Sí? Levanta la variación de campo y me genera la tensión. ¿Está bien? Es decir, esta bobina genera el campo y esta bobina levanta ese campo y genera una tensión. ¿Sí? Pero si este bobinado no tiene una corriente que esté cambiando todo el tiempo y haga que este B vaya para un lado, se haga cero, vaya para el otro, se haga cero, vaya para un lado, se haga cero, este bobinado no va a levantar esa variación y no genera nada. ¿Sí? Entonces, transformador alterno. ¿Sí? Bien. ¿Por qué no lo puedo hacer con aire? ¿Lo puedo hacer con aire eso? Puedo hacerlo con aire. Pero ¿qué pasa ahí? Pierdo mucha energía en generar el campo en el aire. ¿Sí? Porque el aire, al no ser un material ferromagnético, necesito entregar mucha tensión y mucha corriente para generar un poquitito de campo. En cambio, el material ferromagnético no. ¿Sí? Tiene lo que se llama una permeabilidad magnética muy alta. Yo le entrego un poquito de corriente a un bobinado y se induce un campo gigante dentro.
Entonces eso me permite a mí gastar menos energía. ¿Ok? Bien. Siempre los transformadores, que nosotros lo vamos a ver con estos esquemas, o bueno, al revés, ¿sí? Yo voy a tener una tensión de entrada y me va a generar una tensión de salida. B1, B2. ¿Sí? Hay varias fórmulas de transformadores. Lo más importante que quiero que aprendan ahora es que en un transformador ideal, que obviamente sabemos que no existe, pero suponemos que no hay pérdidas, lo que va a pasar es que la potencia acá va a ser la misma que acá. ¿Sí? Es decir, la potencia 1, que sería la tensión 1 por la corriente 1, en el primer bobinado, va a ser igual a la potencia 2. Tensión 2 por corriente 2. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que las potencias, si no hay una fórmula particular, siempre las puedo calcular como tensión por corriente? ¿Sí? Entonces, idealmente en un transformador se va a cumplir este. La potencia que hay en el primario va a ser igual a la potencia que hay en el secundario. Obviamente no pasa esto, pero esta es la teoría. Y después vamos a ver por qué no pasa. Por las pérdidas. Y después otra cosa importante es que el flujo de campo que se genera dentro, ahí en el ferromagnético, se calcula como N por I, donde N es la cantidad de vueltas. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo aumento el N, ¿qué va a pasar? Aumenta ahí. Aumenta el flujo. ¿Sí? El flujo de estas líneas rojas. Más líneas. Bien. Entonces, ¿cómo es el flujo de esta bobina en relación al de este? Más chico, más grande. Primero más chico. ¿Quién dice más chico, quién dice más grande y quién dice que son iguales? ¿Cuál respecto de cuál? Porque El flujo que pasa por esta bobina y el flujo que pasa por esta bobina. En el segundo me encanta. Tiene más vueltas, en principio. El flujo son las líneas que van por dentro, ¿eh? Es el mismo. Ah, no, sería el mismo porque cambia la corriente. Pará, me quedo con es el mismo. ¿Por qué? Y porque el flujo que circula por adentro es el que me está generando este material, ¿no? No puede haber dos flujos de líneas de campo dentro del material, hay uno solo. ¿Se entiende? Si yo pongo dos bobinados que generan los dos flujos adentro, a los unos se suman, se compensan, pero el resultado es uno solo. Es un flujo en alguna dirección, es uno solo. No es que yo tengo un flujo para acá y también tengo otro para allá. El flujo es uno solo. ¿Está bien? Entonces, el flujo hace todo este recorrido. Y es el mismo de esta bobina y es el mismo de esta bobina. ¿Está bien? Entonces acá viene la formulita básica del transformador. ¿Por qué? Pues si yo digo que el flujo que pasa por la bobina 1 es igual al flujo que pasa por la bobina 2, entonces si yo digo, bueno, pero las espiras de la bobina 1 por la corriente de la bobina 1 tienen que ser iguales a las espiras de la bobina 2 por la corriente de la bobina 2. Y ahí tienen la relación de espiras. ¿Está bien? Uno dice, che, ¿cuántas espiras tengo que darle para sacar tanta tensión cuando sale de acá? ¿Se entiende eso? Entonces el flujo que pasa por adentro del transformador es uno solo. Este. Es el mismo para los dos. Bien, como dice, entonces permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito de alterna, manteniendo la potencia, idealmente. La potencia que ingresa al equipo, en el caso de un transformador, es igual a la que se obtiene en la salida. De vuelta, idealmente. Las máquinas reales presentan ciertos pérdidas que después las vamos a ver. Ese es el simbolito que vamos a ver mucho en los circuitos, ¿sí? El transformador, tenemos el primario, tenemos el secundario. Profe, esa fórmula dijo que era de las espigas. De las espigas, claro, la cantidad de vueltas. Sí, exacto. Bien, otras características de los transformadores, ¿sí? Tienen la misma frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que la tensión en el primario y la tensión en el secundario tienen la misma frecuencia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si esto es el primario y abajo debe ser el secundario, ahora me corro, ¿no? Supongamos que es un transformador que aumenta la tensión. Supongamos que esto es así. El siguiente
En el secundario va a ser así. ¿Sí? Va a ser una tensión chiquita o una tensión más grande. ¿Pero a qué se refiere con que están en fase? O en realidad no, que poseen la misma frecuencia. Y básicamente que, Mismo ciclo. claro, el ciclo dura lo mismo. ¿Sí? ¿Qué hubiese sido que no me genere la misma frecuencia? Y hubiese sido algo así. ¿Está bien? Que me genere el mismo aumento de tensión, pero el ciclo no dura lo mismo, dura más. Entonces ahí varía la frecuencia. Pasé de, no sé, de 60 Hz a 30 Hz. ¿Está bien? Bueno, el transformador mantiene la frecuencia. Es otro dato importante. Dice que en general, si no hay ninguna conexión rara, me va a mantener la fase. ¿Qué es la fase? La fase se refiere a que estén, digamos, alineados los ceros, los máximos, los mínimos de la función. ¿Sí? Es decir, cuando esta está en cero, el otro está en cero. Cuando este está al máximo, este está al máximo. Cuando este volvió al cero, este volvió al cero. ¿Sí? Porque podrían tener la misma frecuencia, pero no están en fase. ¿Cómo sería eso? Que simplemente es como si le corro. Es como si corriera esta un poquitito para la derecha. Y la copio acá al costado. Imagínense que es así. ¿Y sería el mismo ciclo ahí? El ciclo lo mantuve, Es el mismo. dura lo mismo, pero ya no está en fase con esta. ¿Por qué? Porque cuando esta está en cero, esta no está en cero, está al máximo. Está completamente al revés. ¿Sí? Eso sería como una contrafase. ¿Se entiende? ¿Y eso qué produciría? Produce que si vos no tenés las tensiones en fase, Sí. después lo vemos. Porque tenemos que ver qué pasa con los capacitores y la bobina cuando tenemos alterno. ¿Sí? ¿En qué influye el tema de la frecuencia? Por ejemplo, si vos vas a conectar después un diodo, que vos modifiques las fases implica que cuando una corriente está al máximo, la otra corriente vos supondrías que también está al máximo o que tiene fase, o que tiene sentido positivo, y como no están en fase, en realidad tiene sentido negativo. Entonces está circulando con corriente en un momento que vos no querés que circule. Cuando no tiene la misma frecuencia es el caso de la que Cristiano otro color. Cuando no tiene la misma frecuencia es el caso rojo, perdón, la de verde. Sí, Sí, es de verde. Exacto, me está cambiando la forma de la onda directamente. Las otras dos es la misma onda que la ensanchó, Pero la misma frecuencia. pero si yo la desplazo ya no están en fase. ¿Sí? Bien. Otro dato importante, bueno, puede poseer igual o distinta amplitud. Eso es lo que vimos acá, ¿no? Puedo mantener esta amplitud, puedo aumentarla o disminuirla con la relación de espiras. Y por último, que poseen aislación eléctrica. ¿Qué quiere decir eso? O también se llama aislación galvánica. ¿A qué se refiere con eso? El primario y el secundario están separados. Muy bien. El primario y el secundario no están conectados eléctricamente. ¿Sí? Están los dos unidos al núcleo, ¿sí? Pero no están pasando corriente de uno al otro de manera directa. ¿Sí? Una inducida. Exacto, es una corriente inducida. Y eso es muy importante. Después vamos a ver por qué. Porque, fíjense acá, la fuente de la computadora. La fuente de la computadora recibe tensión de 220, ¿sí? Que es una tensión alta para nosotros, y sale con una tensión de, creo que son 24 voltios continuos para la computadora. Ahora yo les pregunto a ustedes, los componentes de la parte de 24 voltios, ¿les parece que van a ser de igual tamaño que los componentes de 220? No. No. En la parte de 220 voy a tener capacitores más grandes, bobinas más grandes, y en la parte de 24 voy a tener todo chiquitito. Todo chiquitito también implica que resiste menos corriente, resiste menos potencia. Entonces, si esto estuviese conectado adentro eléctricamente, cuando haya un cortocircuito y pasa la parte de, digamos, de alta tensión, que es esta, acá me quema todo. ¿Está bien? Incluso hasta la computadora. Claro. Entonces, al yo meter un transformador en el medio, estoy aislando eléctricamente los circuitos. ¿Sí? Eso después lo vamos a ver cuando hablamos de las fuentes. Yo aíslo el primario y el secundario, y en general voy a tener en esta parte
lo que llamamos alta tensión y en esta parte lo que podemos llamar baja tensión. ¿Sí? En los conductores, ¿Cómo? en los que son conductores, En lo que son, perdón. reductores, en los que bajan. Claro, sí, exactamente. Siempre hablando de que queremos bajar la tensión, como en este caso. Exacto. Bueno, nada, circuitos integrados tenemos un montón de tipos. Lo que hicieron lógica, ya lo vieron. ¿Sí? Tenemos reguladores de tensión para tratar señales, con puertas lógicas que ya varios ya usaron, sensores, etc. Infinidad de cosas. Esto lo vamos a saltear. Esto después léanlo, es básicamente un detalle de compara qué es un microprocesador, qué es un microcontrolador. ¿Sí? Nosotros acá no vamos a trabajar ni con microprocesadores ni con microcontroladores, pero está bueno saber qué son. ¿Sí? Lo voy a pasar, léanlo, si tienen dudas me preguntan. Pero es pura teoría. Hay algunos ejemplos, algunas plaquetas donde ven componentes. ¿Sí? Ven, por ejemplo, bueno, acá no sé, tengo una conexión de la tarjeta SD. Eso es un puerto. ¿Sí? Eso es lo que llamamos nosotros un microprocesador. Los microprocesadores son como el madre de la computadora. ¿Sí? Es digamos, un circuito que no tiene ningún tipo de conexión con información que yo te puedo dar a través de un puerto. ¿Sí? Procesa información, nada más. En cambio, un microcontrolador ya es algo que tiene algún microprocesador y a la vez tiene puertos, ¿sí? Donde yo le puedo mandar una señal de algo, una señal digital, una señal analógica, tiene una salida. ¿Sí? Yo desde además tiene una especie de interfaz con lo que yo me puedo comunicar con eso. El microprocesador no, es un dispositivo que lo único que hace es hacer operaciones muy rápido. No. ¿Está bien? Acá hay resistencias. ¿Sí? Acá hay un capacitor. Acá hay una resistencia. Probablemente sean unas resistencias de tipo dimmer que pueden ser variables. ¿Sí? La alimentación de la pila, un integrado. Acá hay más capacitores chiquititos. Bueno, después vamos a ver más circuitos, ¿sí? Pero para que identifiquen un poco los componentes. Claro. Después tenemos todo lo que son, bueno, PLC. ¿Está bien? Y esto es microcontrolador, ¿no? ¿Cómo? PLC micro. Sí, sería un tipo de microcontrolador. Pero no es exactamente igual, porque la velocidad de procesamiento es distinta también. Bien. Lo que son fuentes de tensión lineal, ¿qué significa esto? Es un poquito de lo que vamos a hacer en esta parte de la materia. ¿Sí? Vamos a salir de tensiones altas, vamos a bajar la tensión con transformadores, como vimos recién, vamos a rectificar la señal con los diodos. ¿Sí? Después vamos a filtrar la señal con capacitores y por último vamos a regular esa tensión. Regular esa tensión, ¿qué quiere decir? Uno, mantenerla estable. ¿Sí? Si yo tengo que alimentar un motor, no puedo permitir que la alimentación de energía esté variando todo el tiempo, sin que yo la controle. ¿Está bien? Todo este proceso es lo que vamos a ver en esta y las siguientes dos clases. ¿Sí? Cómo rectificar una señal, circuitos, cómo filtrar señales. ¿Bien? Y de esos temas ya van a tener el trabajo práctico 1 y el trabajo práctico 2. Que lo vamos a ver cuando llegue. Bien, vamos hasta acá. ¿De acá alguna duda? Vamos bien. Bien. Vamos a ver, vamos directamente entonces a. ¿Dónde quedó? Bien, vamos a avanzar entonces un poquito con lo que es la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff, que son las que nos van a ayudar a nosotros a entender los circuitos. Como vimos antes, la relación de la ley de Ohm dice que la intensidad de una corriente que circula por un conductor es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia. Y es básicamente esta fórmula. ¿Sí? Pero fíjense lo que dice. Por un conductor. ¿Está bien? Estamos hablando de un conductor. Y hablamos de la resistencia de ese conductor. Después tenemos la ley de Watt, ¿sí? Que es la que nos va a dar la potencia.
que era esta fórmula que tenemos acá. Hay que, dice, la directamente proporcional. ¿La qué sería ahí la corriente? No me había dado cuenta de eso. Ya está, ahí ya se ganó una estrellita. A potencia, ¿no? ¿Qué habla Sí, de la potencia? potencia, nunca me había dado cuenta que no decía potencia. Gracias. Lo tenemos un montón Fíjate que en la filmina esta que vos pusiste, o sea, se ve que eso fue corregido después, porque acá dice la intensidad. La intensidad de la corriente. Que circula por Sí, ese está bien. directamente proporcional. O sea, se ve que se borró después, ¿te das cuenta? Sí, sí. Porque fíjate que esto yo lo copié ahora, Claro, sí. esta tarde. Algo pasó en el medio, fíjate. Bien, gracias que lo corregimos. Básicamente la fórmula de potencia es una que tenemos arriba. ¿Sí? En cualquier componente yo puedo sacar la potencia que consume como el voltaje que está aplicado a ese componente y la corriente que pasa por ese componente. Sea una resistencia, sea una bobina, sea un capacitor, sea un transistor, sea un diodo, sea un motor, lo que sea. Yo saco los bornes, la tensión entre esos bornes y la corriente que circula por el componente y saco la potencia. Chao. ¿Está bien? Después, si yo agarro la ley de Watt, que es esta, y la mezclo con la ley de Ohm, ahí puedo empezar a trabajar con otra formulita de potencia específicamente para conductores. ¿Sí? En nuestro caso serían la resistencia. ¿Cómo? Y bueno, lo que vimos otra vez en la clase virtual. Ahora yo ¿De este serían conductores y de este lado? No, o sea, esta fórmula vale siempre, lo de arriba, siempre. Para el caso de los conductores, aparte, puedo modificarlo un poquito más utilizando la ley de Ohm. Porque Ohm me dice que el voltaje de un conductor es igual a la corriente por resistencia. Entonces, en ese voltaje, yo meto corriente por resistencia. Y saco la fórmula. O al revés. Saliendo también de la ley de Ohm, que me dice que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia, donde dice corriente acá, meto esto y saco otra fórmula de potencia. ¿Sí? ¿Por qué me interesan tantas fórmulas? Porque no siempre vamos a tener todo el patio. Bien, gracias. Exactamente. En algunos casos vamos a tener la tensión, en otros casos vamos a tener la corriente. No quiere decir que yo no pueda ir y conseguir el otro dato, terminar, por ejemplo, usando esta, pero a veces hay atajos en los ejercicios. A veces no es necesario conseguir todos los datos. Si yo sé bien cuáles son las fórmulas, puedo ahorrarme un montón de pasos. ¿Está bien? Un dato importante de acá, que ya se lo mencioné, pero ahora empezamos con Kirchhoff y muy relevante. La potencia de un componente puede ser negativa. ¿Cómo entienden ustedes una potencia negativa? Yo te digo, no, esto consume menos que entrega watts. Es raro, ¿no? No, nunca lo escuché. Bueno, ¿por qué nosotros sí vamos a hablar de potencias negativas? Voy a dar un ejemplo muy claro. Yo tengo un circuito así muy sencillo donde tengo una fuente y tengo un motor. ¿Quién es el que le entrega energía a mi motor? La fuente. Entonces, si yo les digo que el motor consume 30 kilowatts, bien, los absorbe, perfecto. Está consumiendo del circuito 30 kilowatts. Yo lógicamente debo decir, estos 30 kilowatts de algún lado tienen que salir. No se inventan. ¿Quién nos está generando esos 30 kilowatts? La fuente. ¿Ven? Entonces, si estos son positivos, yo voy a hacer un balance, voy a decir, che, ¿cómo es el balance de potencias de mi circuito? Y bueno, este te entrega 30, este recibe 30. Si lo sumo me tiene que dar 0. Entonces, si este es positivo, este ¿cómo va a ser? Negativo. ¿Entiende eso? Entonces, ¿cuál es el concepto por lo menos en eléctrica de una potencia negativa? Algo que le está entregando
energía del circuito, una fuente. Si en este caso esta fuente tiene una potencia negativa de menos 30 kilowatts. Y mi motor tiene una potencia positiva de 30 kilowatts. ¿Por qué? Porque está agarrando energía. ¿Sí? Es pura convención, podría ser al revés. Podría venir mañana y me levanté y digo, no, che, no me gusta, vamos al revés. Para mí que toma energía del circuito es negativo. Bueno, listo, cambiamos todo, va a lo mismo. Cero. Va a cero. Y por convención nosotros consideramos que lo que toma energía del circuito es positivo. ¿Sí? Es básicamente lo que vemos todos los días. Yo digo, che, esta lamparita 6 watts, esto consume, todo lo que consume es todo positivo. ¿Sí? Lo que yo no veo negativo es lo que me están entregando, que es esto. Ahí está el negativo. ¿Se entiende eso? Ahora cuando veamos los circuitos vamos a tener que, este circuito de acá, vamos a calcular la potencia de todos los componentes. Y obviamente, ¿cómo me tiene que dar la suma de toda la potencia de los componentes? Cero. Cero. ¿Sí? No puede haber una potencia que queda en el aire y no, o se consume como calor, o alguien la entrega, ¿sí? De algún lado tiene que estar. Bien. Vamos a un ejercicio de potencia. ¿Sí? Yo tengo una fuente de 12 volts de continua y tengo una resistencia de 10 ohms. ¿Cómo saco las potencias? Sobre R. ¿Cómo? Mira el cuadrado sobre R. Bien, esa es una manera. Lo que utilices la corriente. ¿Puedo sacar la corriente? Sí, sobre R. Puedo. Bien, entonces tengo una fuente de 12 volts, la flechita que me está indicando. El sentido de, en este caso me está marcando cómo circula la corriente. ¿Sí? Acá está el positivo, entonces sí o sí, como es la única fuente que hay, yo sé que yo ya deduzco que la corriente, el sentido de circulación de la corriente tiene que ser así, como tiene esta flecha. ¿Sí? Es importante entender el sentido de circulación, porque es lo que me va a dar después el sentido de los cálculos de las cosas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo saco la potencia de la fuente? Bueno, es el voltaje de la fuente por la corriente que pasa por la fuente. La corriente que pasa por la fuente. Como dijeron ahí, ¿tengo la corriente que pasa por la fuente? No la tengo todavía. ¿Cómo la saco? Sobre R. Mira el cuadrado sobre R. No, eso no. Sacar potencia. No sé qué. Yo acá tengo 12 volts, ¿no? Supongamos que acá está tierra. Ahí no sé si lo dice, pero vamos a suponer que está acá. ¿Sí? Todos amperes. ¿Y esto cuánto vale esta resistencia? 10 ohms. Bien. Si yo quiero sacar la corriente, tendría que ir a buscar la ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm, ¿qué decía? B es igual a I por R. ¿Sí? ¿Y esta B cuál es? La fuente. 12 voltios. ¿Por qué es 12 voltios? Porque está escrito. Es la diferencia. Perfecto, pero acuérdense que esto es la diferencia entre acá y acá. ¿Sí? Ojo con eso, porque si yo les agrego otra resistencia acá, chiquitita, ya cambió todo. No es más 12 voltios. Acá, ¿por qué es 12 voltios la respuesta? Y porque hay una sola resistencia. Entonces, toda la tensión que levantó la fuente, ¿quién la consumió? La resistencia. Entonces, cuando yo veo la fórmula de la ley de Ohm para la resistencia, ¿esto cuánto va a valer? 12 voltios. Pero primero tengo que entender el proceso anterior, es decir, che, todo lo que me dio la fuente se consumió en la resistencia. Si hubiese otra resistencia, sería separar las puntas B1 y B2 abajo. Exactamente, si hubiese otra resistencia metida en el medio, acá ya no sería 12, tendría que pasar un par de cuentas más. ¿Entiendes eso? Pero bueno, yo sé que en este caso esto
tienen que ser 12 volts. ¿Por qué tienen que ser 12 volts? Y fácil, porque acá ¿cuánto hay? 0 o no. ¿Todo esto cuánto tiene? 0. Acá subo con 0, llegué a 12, ¿no? 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, hasta el borde de la resistencia. ¿Y qué pasó en la resistencia? Ya cayó de 12 a 0. Bueno, listo. Entonces la caída de tensión de la resistencia, 12 volts. ¿Y eso es igual a qué? A la corriente por la resistencia. Despejo la corriente, la resistencia vale 10, entonces la corriente es 12 volts dividido 10 ohms, que me da 1,2 amperes. ¿Está bien? Saqué la corriente, ¿estamos bien hasta ahí? Sí. Para los ejercicios, ¿hay que hacer todo el despeje o podemos ir directamente a la fórmula con el triángulo? En el examen van a tener que hacer despeje. Ok. ¿Está bien? Así que después de los ejercicios, como lo quieran hacer ustedes, depende de ustedes. Yo les recomiendo, a ver, los ejercicios son bravos, no les voy a mentir. Entonces, probablemente esto ya en el ejercicio no lo hagan, porque esto ya es muy sencillo, le va a salir en memoria. Pero los despejes probablemente los tengan que hacer porque si no se van a perder. ¿Bien? Profe, ¿no está mal el resultado de la potencia? ¿Por qué? 12 por 1,2 ¿no sería 14,4? A ver. Sí. Sí. Sí, está mal. Ah, estoy haciendo la cosa. Sí. Gracias. Bien, entonces, saqué la corriente acá, 1,2 amperes, ¿sí? Después, la corriente esta, ¿por dónde pasa? Pasa por la fuente y también pasa por la resistencia. Es la misma corriente, ¿sí? Hay una sola, I. Entonces, la corriente es la misma para los dos. Bien, seguimos. Quiero sacar la potencia de la fuente, entonces ¿qué hago acá? Potencia de la fuente es el voltaje de la fuente por la corriente de la fuente. ¿Sí? ¿El voltaje de la fuente cuánto es? 12. 12 volts. ¿Y la corriente de la fuente? 1,2. 1,2. ¿Pero por qué dice menos acá? Porque dijimos que lo que entrega era negativo. Bien, bien, perfecto. Cuando nosotros tenemos un componente que entrega energía al circuito, para nosotros es negativo. Su potencia tiene que ser negativo. ¿Sí? En ese caso estaba la flecha de 3. En este, no, la corriente está bien, circula en este sentido. ¿Sí? La corriente está perfecta. Pero ¿de dónde sale ese signo? Porque acá es fácil darse cuenta que la que me está entregando energía es la fuente, ¿no? Pero si yo les agrego resistencia, cosas en paralelo, puede haber varias fuentes y no necesariamente todas estén entregando energía, alguna que ya está recibiendo, como si estuviese con un cargador de batería. Entonces, ¿cómo me doy cuenta si esa fuente está entregando o está consumiendo? Bueno, lo que vamos a usar nosotros es el siguiente. Primero, si yo me doy cuenta, esto es lógico, si yo ya deduzco que la corriente sale del positivo, ya puedo decir que esa fuente está entregando energía. Ya está. Entonces le voy a meter el menos. ¿Sí? Eso es una cuestión lógica. Si vamos a la parte analítica, podemos hacer así. Cuando yo tengo una fuente, yo tengo que mirar la corriente que entra al positivo. ¿Sí? La corriente que entra al positivo de mi fuente. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Y cómo sería una fuente que como un cargador? Bien. ¿O cómo sería una fuente con un cargador? Claro, viste que vos comentaste que un cargador de una batería sería también
una fuente que no estaría entregando. Nosotros la que entrega y la vemos como negativo sería que sale el positivo. Así. Acá tenés una fuente. Suponete que es una fuente, no sé, de 100 volts, qué sé yo. Y después tenés en paralelo, esto, obviamente acá tiene que haber resistencia, ¿no? Sí. Estoy mostrando cómo es el sentido. Y todas estas fuentes son todas fuentes chiquititas, quizás de 3 volts. ¿Sí? Pero están en sentido opuesto a las otras fuentes. Entonces, cuando yo quiero ver acá cuál es la dirección de la corriente, básicamente tengo que ver cuál tiene más potencial. Acá, la que tiene más potencial de todo es esta. Entonces, esta es la que va a marcar el sentido de la corriente. ¿Sí? La corriente va a salir por acá y va a ingresar en todos estos. Y estos que pueden ser indicadores de batería. ¿Vale? Entonces, acá voy a tener fuentes que no están trabajando como fuentes. Están Sería un recibiendo. positivo ahí. Adopto positivo, porque eso absorbe. Claro, exacto. Una sale y las demás entran. Exacto, entonces, si yo quiero ir a ver, este sería un ejemplo de un circuito donde tengo una fuente que no está entregando energía al circuito, sino que está recibiendo. Sí. ¿Sí? Esto puede ser un cargador de 3 pilas. Yo pongo una acá y la pila se va a cargar con 3 volts. La pongo acá, se carga con 3 volts. La pongo acá, 3 volts. ¿Sí? Sí. Y esto es lo que está conectado al enchufe. Sí. ¿Entendés? Por ejemplo. Se me viene el ejemplo de la zapatilla esa que tiene los 3 USB. Sí, exacto. Esa O sea, zapatilla. en estos casos siempre va a ser Este ejemplo. algo que está cargando a otra cosa. ¿Sí? Borramos un segundo. Pero vamos al ejemplo nuestro. Ustedes me dicen, no, está bien, yo acá me doy cuenta que la corriente va para allá, que la corriente hace esto, lo veo con otro color, que la corriente hace esto. ¿Por qué me doy cuenta ahí? Porque yo ya sé que nosotros consideramos que la corriente circula de positivo a negativo. Y como acá hay un solo sentido de circulación, sí o sí la corriente tiene que hacer esto. No hay otro sentido para que circule. ¿Entiendes? ¿Está claro eso? ¿No sabes cómo ponerle la pila a un control remoto? Hay un solo sentido de circulación. Del positivo al negativo y en el medio va a pasar por todos sus circuitos. No hay otro sentido. Acá está bastante claro, el tema cuando no está tan claro. Pero más allá de eso, supongamos que no está claro todavía, sino explícame por qué acá me da negativa la potencia de esta fuente. Bueno, la convención es esta. Agarra tu fuente y busca la corriente que entre a tu positivo. Acá, ¿cuál es la corriente que entra al positivo? Por más que no exista, o sea, puede ser que no haya una corriente que entra. Yo te digo, buscala. Acá, ¿cuál sería la corriente que entra al positivo? ¿Hay alguna? No. No. Pero también puedo decir que es la corriente esta al revés. Yo puedo decir que la corriente que entra al positivo, la I que entra al positivo de la fuente, puedo decir que es menos 1,2 amperes. Sería esta corriente de acá. ¿Se entiende lo que dice? Le cambié el sentido de circulación a la corriente y le puse un menos. Dice, no toqué el circuito, no toqué ni quemé nada, simplemente jugué con los signos, nada más. Y ahí es donde aparece el menos. ¿Está bien? Es una cuestión de convención, nada más. Si yo quiero entender, sin volverme loco esto de pensar para qué lado tendría que, quiero hacerlo de manera analítica, listo. Vayan a cualquier fuente en el circuito y busquen la corriente que entra al positivo. ¿Es la misma que sacaron ustedes? No, no es la misma, es al revés. Bueno, entonces ponen el menos. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Si no se entendió, no pasa nada porque me lo van a preguntar 30 millones de veces. Es re confuso, lo sé. ¿Está bien? Así que no se preocupen. Cuando hagan los ejercicios van a tener dudas por eso. Es normal. Bien, y después potencia de la resistencia es más fácil. ¿Por qué? Fíjense cómo calculó la potencia de la resistencia acá. El voltaje de la resistencia, que sabemos que acá cuánto vale. 12 volts. No son, o sea, de vuelta, no son estos 12 volts. Son los 12 que caen acá. ¿Sí? Justo en este circuito coinciden.
Y después la corriente y la resistencia, que acá le puso 1,2 amperes. Y ahí me podrían decir, pero ¿por qué hay un icono negativo? ¿Cómo es ahí? ¿Cuándo es positivo y negativo de la resistencia? Porque la resistencia está absorbida, que cae. Bien, en la resistencia es más fácil, porque la resistencia nunca genera energía del circuito. La resistencia consume. Y chao. Entonces ahí no hay signo que valga. No importa si la corriente viene así o viene así, el sentido de la potencia tiene que ser siempre positivo en la resistencia. A ver, ustedes van al examen, me ponen una resistencia, tiene una potencia de menos 15 watts, un poquito de todo la cabeza. Potencia de resistencia siempre positivo. Eso no se puede equivocar, chicos. Siempre positivo. ¿Y dónde lo puedo ver si quiero verlo matemáticamente? Bueno, yo había dicho que la potencia era B por I, ¿no? Pero también había visto que la resistencia podría ser I cuadrado por R. ¿De acuerdo? Entonces acá no importa el sentido de la corriente. Si es positivo o si es negativo, me va a dar positivo siempre, porque está cuadrado. Claro. Así que hagan lo que hagan, la potencia tiene que dar positivo. El problema son las fuentes. Ahí tengo que prestar un poquito más de atención. Consulta. Sí. Germán, vos dijiste que los 12 volts de la potencia de la resistencia es la diferencia entre la parte superior y la parte inferior de la Perfecto, está acá. Sí. Y ahí en las formulitas de arriba está en algún lado. No, ahí está puesto como que es 12 volts y ya. Pero no está aclarado que se refiere al voltaje y la resistencia. Nosotros en general lo vamos a llamar así. Pues aquí habría que hacer 1,2 por los 10. ¿Esa fórmula de la segunda? Claro, acá. Sí. 1,2 amperes, que es la corriente. Sí. En realidad ya lo hizo arriba. Sí. Esta fórmula que hizo acá para sacar la corriente se refiere a la resistencia. Sí. Porque fíjate que metió los 10 ohms. Sí. Los 12 volts por los 10 ohms dio 1,2, dividido, perdón, dio 1,2 amperes. amperes. Exacto. Y abajo los 1,2 amperes por los 10 te da 12 amperes o 12 volts en el B. Eso 12 me volts. confunde. 12 volts. Hoy están finos con eso, ¿eh? No. No, pero bien. No, porque ya lo tiene tan naturalizado. a mí me cuesta No, decir. no se vuelve, no. Perdón. No, pero está bien, no te lo digo, por el contrario. De 12 volts. Pues primero saca la corriente, después saca la tensión, que acá tendría que ser volt. Y después hace 12 volts, que son estos, y Sí. 1,2 amperes. Bien. O sea, en realidad lo que hizo acá es como aplicarte todas las fórmulas. Sí. Invertida, como para decir, bueno, saco la resistencia, saco la corriente y saco la tensión. Puedo jugar con la fórmula y sacar todo. Sí. Tenés razón, esos son 12 volts. Y ahí la fórmula que usó, ¿cuál fue? B es igual a... Todas las fórmulas. En realidad uso siempre la misma, uso esta. Solo que hizo este jueguito de acá. Hizo esto. Sacó la tensión, sacó la corriente, sacó la resistencia. Siempre tenía todos valores, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Vamos a otro ejemplo. Vamos utilizando un poquito el circuito. Si ahora vamos a poner la fuente y vamos a poner dos resistencias. ¿Sí? Una resistencia de 5 ohms y una resistencia de 15 ohms. Y una fuente de 5 ohms. Ahí cuando está ahí abajo que dice P resistencia 1, la abajo es P resistencia 2, ¿no? Pero R2. Sí, resistencia 2. Bueno, en realidad, como encima pasa de muchas que son fotos. Sí, P resistencia 2. ¿Cuántas vallas? 1, 2, 3, 4. Ahí casi como una cuadra. Se llegan a 10 se van.
Sí, P resistencia 2. Bien. Entonces, en este ejercicio, primero que nada, ¿puedo predecir ya el sentido de la corriente? Sí. ¿Por qué sí? Porque ya tenemos el I1, porque es una sola corriente y es algo positivo. Bien, porque como dijimos, al no haber otra fuente en el circuito que de alguna manera compita con el potencial de mi fuente, el único que está marcando el potencial acá es esta fuente. Entonces la corriente sí o sí va a tener que ir del positivo al negativo. ¿Está bien? Está en un solo sentido de circulación. Bien. Voy a usar la ley de Ohm. ¿Qué hago? Bueno, voy a usar la fórmula de B igual a I por R. Pero ¿qué pasa acá? Cuando yo digo ahora B igual a I por R, acuérdense que la B se refiere a la tensión de la resistencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer para hacerlo más sencillo? Y bueno, agarro las dos resistencias y las sumo, como si fuese una sola. ¿Puedo hacer eso? Sí, puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque están conectados a un mismo cable en serie. Entonces es como si fuesen una resistencia, en vez de 5 y 15, una resistencia de 20. ¿Está bien? Es lo que llamamos una resistencia en serie. Entonces, al estar en serie yo la puedo sumar. Se convierte en una resistencia de 20 ohms. Hola. ¿Qué tal, Horacio? ¿Todo bien? Sí. No. Perdóname, te pidió las llaves, porque me había dicho Linda que me la pidiera a mí, si no. Ah, sí, era por la llave, yo tengo llave. Sí. Ya un teléfono, tengo llave. Sí, ahora llave. Bien, entonces, en este circuito, esta simbología, chicos, es la misma que esta. ¿Sí? Se puede ver de una manera o de la otra. La rayita larga siempre va a ser el positivo. Ahí. Entonces yo tengo la resistencia esta que vale 5 y esta resistencia que vale 15. Bien. Entonces, como dijimos, al estar en serie, yo puedo agarrar estas dos resistencias y sumarlas para obtener una resistencia de 20 ohms, que es lo que nosotros vamos a llamar resistencia equivalente. ¿Sí? La resistencia equivalente es la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2. ¿Qué cuánto me da? 20 ohms. Entonces ahora pasé a tener lo que llamamos un circuito equivalente. ¿Sí? Que sería algo así. Donde esto de arriba no está más. Ahora tengo esto. Ahora, ¿físicamente es así el circuito? No, físicamente no es así. ¿Responde igual? Sí, responde igual. La corriente va a ser la misma. O sea, el circuito rojo con el negro va a ser la misma. La caída de tensión en esta zona va a ser la misma, sí, va a ser la misma. Pero yo sé que físicamente en realidad hay dos. Bien. Entonces, yo sumo las resistencias acá. Entonces ahí puedo aplicar la ley de Ohm común, usando mi nueva resistencia, que es 20. ¿Sí? Entonces, mi voltaje tiene ¿cuánto? 5 volts es igual a la corriente o a la resistencia equivalente. Entonces ahí puedo despejar la corriente y llego a que vale ¿cuánto? 0,25 amperes. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. ¿Esa corriente por qué resistencia circula? ¿Por la 1 o por la 2? Y por ambas. Por ambas, perfecto. Bien. Ahora voy a ponerles acá la caída de tensión que se produce en cada una de las resistencias. ¿Sí? Como me dice Ohm, me dice, che, ¿vos querés la caída de tensión en esta resistencia? Sí, bueno.
buscar la corriente que pase por esa resistencia y multiplicarlo por el valor de la resistencia. Es lo que estamos haciendo acá. La caída de tensión de la resistencia 1 va a ser igual a la corriente, y acá no le pongo 1 y 2, ¿por qué? Porque es la misma para los dos la corriente. ¿Sí? Pero podría ponerle I1, quiere decir la corriente que pasa por la resistencia 1. ¿Sí? Y eso es 0,25 amperes por la resistencia. Y eso me da una caída de 1,25 voltios. Borro mi circuito equivalente. Esto me genera una caída de tensión de ¿cuánto? Eso cuenta en la cuenta de tensión. Yo después le digo que es una caída de tensión, porque pasa por esa resistencia. Sí, pero sí, exacto. Pero siempre para nosotros las resistencias siempre van a generar caídas de tensión. No va a pasar que una resistencia me suba la tensión. Justamente por lo que dijimos antes, que no importa para qué lado vaya la corriente, la Ohm me dice que siempre va a generar una caída de tensión. ¿Sí? Por la propiedad física de la resistencia. ¿Sí? Entonces, acá esto me da 0,25 amperes por 5 ohms, me da 1,25 voltios. Y después acá, la otra, la caída de tensión en la resistencia 2, ¿cuánto es? 3,55. 3,75. Bien. Y la fuente, ¿cuánto potencial me entrega? 5 voltios. ¿Vale? ¿Siempre es proporcional? ¿O se dio en este ejemplo? Que los 5 volts, el 1,25 volt es 3 veces más que la resistencia 1 es 3 veces superior que la resistencia 3 y es 5 y 15 que es 3 veces más. Sí. Eso sí. Sí, exacto. Perdón, pero me expliqué No, mal. está perfecto. Eso después lo vamos a ver. Eso es lo que dice Nahuel, es cierto. Yo acá tengo una proporción de 3:1, ¿no? Esta resistencia es 3 veces más grande que esta. Y la que es 3 veces más grande cae 3 veces más la tensión que la otra. ¿Sí? Eso no es coincidencia, eso es así. Quiere decir que cuando yo tengo un circuito con varias resistencias, las que tengan mayor valor de resistencia van a tener mayor caída de tensión. Y mientras el circuito sea un circuito serie, eso va a ser proporcional. ¿Por qué? Porque la corriente es la misma. ¿Está bien? Bien. ¿Hasta acá estamos bien? Sí. Acá ya podemos empezar a visualizar lo que viene después, que es una de las leyes de Kirchhoff. Kirchhoff agarró y dijo, che, pará, vos no habías arrancado acá con 0 volt, ¿sí? Y te fuiste, subiste 5, ¿no? ¿Sí? Y después bajaste 1,25, ¿sí? Y después bajaste 3,75, ¿sí? Y volviste a 0, ¿sí? O sea que si yo me paro en un punto y recorro todo mi circuito y sumo todos los potenciales, ¿cuánto me tiene que dar? 0. Esa es una ley de Kirchhoff. Es clave para resolver circuitos. Ahora lo vamos a ver, pero acá se ve clarito. Hay cosas que me van a hacer subir la tensión y hay cosas que me van a hacer bajarla. Y cuando vuelvo al mismo punto, tiene que valer lo mismo. Cuando arranqué y cuando llegué. Seguimos. Potencia. La equivalente sería la suma de esos resultados. ¿Cómo? La equivalente, la resistencia equivalente sería la suma de esos resultados. ¿De estos? Sí. No, la resistencia equivalente es la suma de este. Claro, me confundí con el paso. Sería como- ¿Cierto? Nada, total sería. Claro. Ahí. Sí, sí, Después tengo los 5 volts y acá tengo mi resistencia equivalente. Este circuito es equivalente a este, ¿sí? En cuanto a la corriente, el consumo, etc. Bien. Vamos a sacar las potencias ahora. Potencia de la fuente. ¿Cómo es? Yo lo hago acá. Sí, pero igual es como si fuese casi la suma de los dos, porque sumás, ese era 5, y sumás 1,25 y 3,75 a 5. Sí, pero esos son potenciales. Esos son potenciales. O sea, sí, a ver.
Si yo dibujo los dos circuitos equivalentes, con mis resistencias separadas y con la resistencia junta de esta R equivalente, y esto es 5 volt, claro, acá ¿cuánto va a caer? 5 volt. ¿Sí? Voy a tener 5 volt, menos 5 volt. Los 5 que agarré acá se van a perder acá. Si yo los divido en 2, los 5 se van a seguir perdiendo acá, pero se van a repartir. Eso. ¿Bien? Bien, vamos a la potencia entonces. ¿Cómo saco la potencia? Potencia de la fuente. ¿Cómo es? Voltaje de la fuente por corriente de la fuente. Bien, el voltaje de la fuente por corriente de la fuente. ¿Sí? ¿Y eso cuánto es? ¿El voltaje de la fuente Negativo. cuánto es? 5 volts. 5 volts. ¿Y la corriente? Menos. Bien, ¿por qué menos? Como dijimos antes, ¿no? La corriente, ¿cómo hace? La corriente hace esto. Pero yo sabía que yo la que tengo que buscar es justamente la opuesta a esa, ¿no? Porque esa está saliendo del positivo. Yo tengo que buscar la que entra para esta fórmula. Sí. Entonces ahí, ¿qué tengo que hacer? Ponerle el valor negativo a la corriente que obtuve. ¿Y cuánto es? 0,25 amperes. Menos 0,25 amperes. ¿Está bien? Y ahí saco la potencia de la fuente. Fíjense que me da negativo. Yo ya tengo que empezar a grabarme en la cabeza que si en un circuito yo veo una potencia negativa, quiere decir que ese componente está entregando energía a mi circuito. Lo está energizando para que otro absorba esa energía. Otro componente. Después, quiero sacar la potencia de la resistencia. La resistencia 1. Bueno, tengo varias maneras. Puedo hacer voltaje de la resistencia por corriente de la resistencia. Puedo. ¿Sí? ¿Tengo la corriente que pasa por la resistencia? Sí. ¿Tengo el voltaje que cae en la resistencia? Podría. Tendría que hacer 0,25 por el voltaje de la primera resistencia. ¿Sí? ¿Puedo hacer voltaje al cuadrado sobre la resistencia? También el otro de los despejes que podría ser. ¿Puedo hacer corriente al cuadrado por la resistencia? También. Todas son válidas, todas me dan lo mismo. ¿Sí? Lo hago para la resistencia 1 y luego para la resistencia 2. Con esa hay menos riesgo de error y al cuadrado por el error, porque si te equivocaste sacando la caída de tensión de la resistencia, vos ya vas a tener la corriente del circuito, sí. Sí, la que pasa de la corriente ya la sacamos Sí, al principio. Acá la única diferencia con el error que puede haber es cuando ustedes sacan corrientes muy chiquitas. ¿Sí? Corrientes de 0,002 amperes. Y le cortan los decimales y después lo llevan al cuadrado. Ahí se dispara el error. Entonces quizás no pasa nada. Después los ejercicios quizás se van a dar cuenta que ¿qué va a pasar? Cuando yo sume la potencia de esta con esta, ¿cuánto me tiene que dar? ¿Igual a cuánto? 1,25. ¿A cuánto? 1,25. Perfecto. O sea, si yo sumo esto y esto, me tiene que dar el opuesto de esto. Porque todo sumado tiene que dar 0. ¿Sí? Que es lo que nosotros llamamos el balance de potencias. ¿Esto cuánto me dio? Menos 1,25 watts, ¿no? ¿Y la potencia de la resistencia 1 cuánto da? 0,3125 watts. ¿Y la de la resistencia 2? 0,9375 Bien, watts. gracias. Entonces acá lo que vamos a hacer es lo que llamamos la sumatoria de potencias. Sumar las dos y tiene que Esto dar me tiene que dar 0. Sí. Sumo todas las potencias con sus signos. Entonces, ¿cuánto es? Menos Es 1,25 menos 1,25 watts más más 0,315 watts más más 0,9375 watts. Y esto da, bueno, acá da 0 porque está todo redondeado perfecto. Sí. Pero les puede pasar en los ejercicios que no les dé exacto 0. Se le da 0,001. Bueno, ahí está la colita con cortar los decimales y más con la corriente, si usan estas fórmulas, es una corriente chiquita. ¿Está bien? Mientras más chiquitita la corriente, el error negativo es más alto. Si le llevo al cuadrado, se multiplica. ¿Bien? Bien. Vamos a ver entonces ahora lo que se llama la primera ley de Kirchhoff. ¿Sí? Es una ley
bastante lógica. ¿Sí? Cualquiera de nosotros pensamos un segundo lo que dice Kirchhoff y sí, tiene mucho sentido. ¿Qué dice Kirchhoff? Kirchhoff me dice que cuando yo tengo un circuito donde en algún momento hay tres cables que se conecten a algún punto, Kirchhoff va a decir que la sumatoria de las corrientes en ese punto tiene que ser. Otra manera de decirlo que sería que si yo agarro todas las corrientes que entran, la sumatoria de todas esas corrientes tiene que ser igual a las corrientes que salen. Es decir, básicamente no se puede generar corriente de la nada. Todo lo que entra tiene que salir. Eso dice, ¿sí? Todo lo que entra tiene que salir. Es decir, que si en este circuito yo tengo una corriente I1 que está entrando a esto que le vamos a llamar un nodo, ¿por qué un nodo? Porque se conectan varios cables que pasan diferentes corrientes, ¿sí? Si yo tengo un nodo en el cual entra una corriente y salen otras dos de diferente valor, Kirchhoff dice que la sumatoria de todas esas corrientes tiene que dar 0. ¿Sí? O otra manera de pensarlo, ¿cuál es? Que estas dos que están saliendo, si yo las sumo, tiene que ser igual a qué? Hay uno. A la que entró. Es bastante lógico. No se puede ir corriente para otro lado, si el circuito es ese. ¿Bien? Bueno, esta es una fórmula básica, pero también para resolver circuitos. ¿Qué signos voy a usar? ¿Bien? Acá hay opciones, ¿ven? Por ejemplo, yo acá le puse algebraicamente dos opciones que podemos usar. Yo puedo agarrar y decir, che, no, bueno, para mí, las corrientes que entran al nodo son positivas. Y las corrientes que salen del nodo son negativas. Entonces lo sumo todo. ¿Ven? I1 positivo más menos I2 más menos I3. ¿Sí? O también puedo tomar el criterio al revés. Decir, no, para mí es más lógico para mí pensar que la que entra es negativa y las que salen son positivas. Es lo mismo. Es agarrar esta formulita y multiplicar todo por menos 1. Menos I1 más I2 más I3. ¿Son iguales estas fórmulas y estas fórmulas? Sí, no. Depende cómo uno lo toma. Sí, pero las fórmulas son iguales. No son iguales. Llevan al mismo Para qué lado de la resultado. corriente. Esta y esta son iguales. No tiene sentido. Algo sí. Pero ¿en qué sentido es eso? O sea, visualmente cambian los signos, pero el resultado es el Pero mismo. fíjate que acá yo no te estoy hablando de signos. Yo te estoy hablando de esta ecuación y esta ecuación. Van a dar siempre lo mismo. Ahí está. Bien, perfecto. Van a dar lo mismo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. ¿Por qué? Me doy cuenta que van a dar lo mismo. Si yo agarro esta ecuación y la multiplico, toda por menos 1, de un lado, y del otro, no cambia nada. ¿Sí? Multiplico acá por menos 1 y multiplico acá por menos 1. No estoy cambiando nada. De acá que me queda, lo mismo, 0. Y de acá se me dio vuelta todo. Menos 1 por menos 1 y 1, menos y 2, Vamos a la de arriba. menos y 3. ¿Ven? Entonces, el primer concepto importante no es que si yo elijo una o elijo la otra, me van a dar distintos los sentidos después. Me van a dar lo mismo. Es una cuestión de convención de lo que les quede más cómodo a ustedes para elegir. Yo siempre elegí como que el que entra es positivo. No sé, porque me parece lógico así. Otros lo hacen al revés y es igual de válido. ¿Está bien? Mi recomendación para los ejercicios, háganlo siempre igual. ¿Está bien? Si a alguno le parece más cómodo hacerlo al revés de como lo vamos a hacer quizá en clase, háganlo, no hay problema. Pero mantengan eso hasta el final. Si en el medio eligen cambiar, se van a hacer un bolón. Con el sentido que elegimos se termina. Sí, elijan un criterio siempre para... En la guía hay ejercicios que quizá ya les dice el sentido de elegir para ustedes para que no tengan que tomar esa decisión, ¿sí? Para que lo hagan todos igual. Cosa de que después cuando compartan con otro ven que lo otro igual. Entonces, en la ley de Ohm, lo que ingresa es negativo y en Kirchhoff puede ser negativo, pero también puede ser positivo. Esto es Kirchhoff. Sí. Y la ley de Ohm es lo que vimos antes con el tema resistencia. Claro.
Sí. Es otra ley distinta, Sí. o sea, es otra fórmula, no tiene nada Sí. que ver con eso. Ah, bueno, bien. ¿Está bien? Esto es una de las leyes de Kirchhoff, que dice cuando la corriente que entra en un nodo es igual a la corriente que sale. Listo. Bien. ¿Cómo expreso algebraicamente la fórmula? Es indiferente. ¿Está bien? Bien, bien. Bien. Y ahora sí, la segunda ley, la primera ley de Kirchhoff es esta de los nodos. La segunda ley de Kirchhoff, y ya con esta vamos a poder resolver todos los ejercicios de circuitos. ¿Sí? La segunda ley de Kirchhoff, ¿qué me dice? Ya lo vimos antes, que cuando yo tengo un circuito y yo lo empiezo a recorrer, ¿sí? Y vuelvo al mismo punto, la sumatoria de todas las variaciones de tensión que se produjeron, acuérdense que las tensiones son comparaciones, ¿sí? La tensión no es un valor absoluto, es siempre una variación. La variación de acá a acá, si después le agrego la variación de acá a acá, le agrego la de acá a acá, le agrego la de acá a acá, y la de acá a acá, me tiene que dar lo mismo que tenía al principio. Esa es la segunda ley de Kirchhoff. ¿Sí? Entonces yo sumo la variación de tensión de mi fuente, le sumo la de la resistencia, le sumo la de la resistencia, le sumo esta fuente, le sumo esta resistencia, todo eso tiene que hacer. ¿Está bien? Después tengo que ver el tema signos. Esto es una sumatoria. Por ejemplo, si queremos hacer este caso, yo salgo de acá. Primero que nada, tengo dos fuentes. Ojo, tengo dos fuentes. ¿Puedo predecir el sentido de la corriente? Sí, puede tener positivo y negativo. Si sabe Bien, de parte. en este caso, ¿por qué sí? Porque justo estas dos fuentes están conectadas con el sello. ¿Qué quiere decir? Ah, tiene los signos invertidos. Claro, quiere decir que acá sube la tensión y acá también sube la tensión. También no están al revés. Si yo la estuviera al revés, donde acá sube la tensión y acá baja la tensión, Se ahí resta. tengo que empezar a ver qué pasa, cuál es más fuerte que la otra. Pero acá no es cuál es más fuerte, acá se suman las dos. Es como cuando tenemos un banco de baterías. Pongo 12 volt, conecto el positivo con el negativo de la siguiente batería de 12 volt, paso a tener 24 volt, le agrego 12 volt más, tengo 36 volt y así. ¿Sí? Entonces acá yo, si interpreto bien esto, yo puedo decir, y no, la corriente claramente va a tomar este sentido, no puede tomar otro. ¿Bien? ¿Qué pasaría si yo tomara otro sentido? Suponete que no descubrí rápido esa lógica yo. Empiezo a resolver ese circuito. Y se restaría y no me va a dar cero. Las variaciones de la tensión restarían y las variaciones de la resistencia sumarían. Si tomamos el otro sentido. Bien, vamos a hacerlo sin cuentas, pero vamos a hacerlo acá rápido. Acá hay ¿sí? Tengo resistencias. R1, R2, R3. Tengo V1 y tengo V2. Yo eso que me dicen a mí de mirar si hay dos fuentes y todo, no lo entiendo yo. Yo quiero ver el tema de los signos de la corriente, ¿verdad? Digo, bueno, bárbaro. Imaginemos ahora que la corriente hace así. Que en vez de hacer así, hace así. Cuando yo vaya a calcular la potencia, sin números, yo voy a calcular la potencia de la fuente 1. ¿Cómo me va a dar? ¿Positivo o negativo? Positivo. Si ingresa acá, positivo. Bien, o sea que la potencia de esta fuente me da positivo. ¿Cómo me va a dar la de esta? Sale negativo. ¿Negativa? Positiva. No, positivo. también. Todo positivo. La corriente Está está entrando negativa, Claro. la misma corriente. Sí, tiene Es decir, que mantengo el signo, ¿no? Es decir, que la potencia de la fuente 2 también me da positivo. ¿Y las potencias de las resistencias cómo son? Negativo. ¿Negativas? ¿Hay potencia negativa en la resistencia? No, siempre positivo. Siempre positivo. Entonces, esta es positivo, esta es positivo. Esta es positiva porque es una resistencia, por definición. ¿Y cómo dárselo, profe? No da. ¿Qué pasó? No se puede. Es que la corriente no va para ese lado. Bueno, ahí es donde llego a la conclusión, digo, pero pará, todas las potencias son positivas. Cuando haga la sumatoria de potencia no me da 0. Se me suma 3 watts más 2 más 5 más 2 más 8 más 2. Me está confundiendo la flecha del medio. Esta. Porque está señalando como que va para el otro lado. La corriente hace esto. Estoy suponiendo, Ah, Estoy suponiendo que la corriente hace esto.
Eso es lo que nos hace darnos cuenta que estamos haciendo mal el ejercicio, por ejemplo. Claro, exacto. A ver, estoy tomando la corriente al revés De cómo debe. de cómo debo. En muchos ejercicios, nosotros no vamos a saber de antemano el sentido de la corriente. Lo más normal en un circuito es que uno no, en general uno sabe. En los ejercicios que vamos a hacer nosotros, no vamos a saber el sentido de circulación de la corriente, porque vamos a tener muchos componentes y muchos en paralelo. Entonces ahí nosotros vamos a suponer una dirección de corriente. La suponemos. La adopto yo. La adopto yo. Digo, para mí va en este sentido. Si da, cuando está bien, da, porque- Claro, si cuando llego al resultado final, con las tensiones y las corrientes, yo veo que la corriente me dio un valor positivo, quiere decir que el sentido que yo adopté estaba bien. Si me dio un valor negativo, quiere decir que la corriente va para el otro lado. Pero en todo caso, borro el sentido y lo digo. Nada Ni más. siquiera. Ah. Le pongo el valor negativo y ya Queda está. así. Ya está. Queda así, Ok. está bien eso. Lo importante es que la sumatoria de las variaciones de tensión de cero. Que la sumatoria de las tensiones de cero del circuito y de las potencias también, exactamente. Claro, en base a lo que yo adopto, que haga todo el juego de signos bien. Exactamente. Eso es, nada más. Cuando ustedes elijan un sentido, ahora vamos a hacer un ejercicio de elegir mucho más complejo. Y vamos a elegir un sentido. Cuando ustedes eligen un sentido de circulación, por ejemplo, en este caso yo elegí este, no sé para dónde va, no entiendo eso que me decís, yo voy a elegir este sentido. Hacelo, está perfecto, hacelo. Pero mantenelo siempre. Cuando pasás por esta fuente, está subiendo o está bajando la tensión. Está subiendo. Está subiendo. Si hubiese elegido la corriente al revés, ¿entiendes? Bueno, la fuente no es la resistencia. O cuando va. Déjenlo ahí, lo voy a repetir. Pero cuando ustedes elijan un sentido de circulación, manténganlo hasta el final. Y cuando ustedes les dé un valor de corriente al final del ejercicio, si les da positivo, yo hice todo el ejercicio, resolví todo, toda la fórmula, y me digo que la corriente es 3 amperes. Listo, cada vez que yo tenga que meter en una ecuación esta corriente, voy a poner 3 amperes. ¿Sí? Ahora, si el resultado en vez de a mí 3 amperes me dio menos 3 amperes, también está bien. Quiere decir que elegí el sentido al revés de cómo va en la realidad. Pero matemáticamente está bien. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Borro todo el ejercicio y cambio los sentidos? No, me voy a volver loco. Sigo con esto, pero hasta el final. Cuando yo tenga que meter este valor de corriente, pongo menos 3 amperes. ¿Se entiende eso? Sí. Sí, se va a dar cero. Te va a seguir dando En el cero final. todo el ejercicio. La sumatoria. Ahora, dentro de un ejercicio puede ser que haya fuentes que estén invertidas, que haya Sí, fuentes claro. en serie, en paralelo. Sí. En ese caso, cuando se ponía que la I real, o sea, era menos I es igual a 3 amperes invertida. Claro, sí, o sea, vos podés agarrar y decir, yo elegí esta sentido, me dio negativo, ¿sí? Entonces quizás, o sea, alguno lo va a hacer obligatorio. En otro color poner cuál es la corriente real, como si en realidad va para el otro lado. Parece poner menos I. Pero no es obligatorio, ¿saben? Bien. Acá seguimos con el ejemplo este que estaba acá. Dice, cuando la corriente circula del polo negativo al polo positivo de un componente, se produce un aumento de tensión. Si circula del polo positivo al polo negativo, una reducción de tensión. ¿Sí? Eso es lo que vimos antes. Fíjense, la corriente ahora está circulando así, entonces los polos de la resistencia van así, de positivo a negativo. ¿Por qué? ¿Qué era la corriente en una resistencia? Caída. Una caída. Caída. Entonces yo ya sé que el polo positivo tiene que estar acá y el negativo tiene que estar acá. La corriente tiene que hacer esto. ¿Sí? Sí. Bien. Claro, entra y tiene que salir sí o sí menos. Exactamente. ¿Está bien? Bueno, esto es lo que vimos acá. Está la fórmula final de las caídas de tensión, ya con los signos como tendría que ser. ¿Ven? Acá no puse signos a nada, simplemente sumé todo algebraicamente. Ahora vamos a entrar en la fórmula de cada caída de tensión y le voy a poner el signo que corresponde. Por ejemplo, B1. Cuando yo recorro en este sentido, porque yo voy a elegir un sentido de circulación, por ejemplo, puedo decir, arranco de acá y voy en este sentido. O puedo elegirlo al revés, puedo decir, arranco de acá y voy en este sentido. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, Igual con los signos no nos damos cuenta, ¿no? Directamente. sí, pero si vos cambiás el sentido de circulación,
se te cambian todos los signos, te va a dar 0 también. Pero es lo que pasaba con la formulita de la corriente, que es como multiplicar por -1. O sea, cuando yo voy en un sentido, todas las caídas que son positivas, cuando cambio el sentido, todas esas caídas pasan a ser negativas. O sea, se invierte. ¿Ven? Les muestro acá el ejemplo de esto. Pero vamos a hacer una fuente actual. No, esa es igual. Y no sé, Menos más. Ahora, menos más, así. Más menos, esto es la resistencia 1, no, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 5, y esta es la fuente 1 y la fuente 2. Bueno, ¿sí? Vamos a intentar aplicar la ley de Kirchhoff acá. ¿Cómo hago? Primero tengo que elegir, elijo un sentido de corriente, ¿sí? Yo acá ya sé cuál va a ser el sentido de corriente, supongo que no lo sé. Voy a elegir uno. Yo voy a elegir este. Que la corriente haga así. ¿Sí? Si quieren después lo hacemos con el otro. ¿No? Bien. No vamos a confundir. Está bien, perfecto. Entonces vamos con este sentido. ¿Sí? Yo me voy a parar en un punto y voy a hacer todo el recorrido de este circuito. ¿Sí? Vamos a ver todas las caídas de tensión y aumentos que hay. ¿Conviene siempre arrancar de ese ángulo? No, digo. No, a gusto. Ok. ¿Sí? Podés arrancarnos acá, no sé yo. O del medio de estas dos resistencias. Lo importante es hacer todo el recorrido y volver al mismo punto. Eso es lo importante. Entonces yo me paro acá y estoy acá. Y voy a empezar a recorrer mi circuito. ¿Sí? Subo para arriba. ¿Qué va a pasar ahí? Más. Sube la suma. Sube la tensión. ¿Cuánto? Imagínense que ahora estos B son valores. Sí. Entonces, cuando yo hago la sumatoria de tensiones, variación B1. lo primero que voy a tener es más B1. Sí. ¿Estamos bien? Sí. ¿Después qué tengo? Menos. Bueno, si me das 2. Bien. R2. Algo que puedo hacer acá, Y una vez que R2. elegí el sentido de circulación de las corrientes que los va a llevar a ustedes, es ponerle los polos a las resistencias. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo ya estoy suponiendo que la corriente va así, y yo sé que las resistencias generan caídas de tensión, Allá pongo el más y acá el menos. bien, según este sentido que elegí yo ya puedo decir que esta resistencia va a tener el polo positivo acá y el polo negativo acá. ¿Entiende eso? Esta va a tener así, esto sigue hacia abajo y esto va a tener así. ¿Todos entienden eso? Sí. Bien, fíjense que este criterio que yo adopté está conectado al criterio con el que elegí la corriente. Si después yo resuelvo todo el ejercicio y me doy cuenta de que la corriente la elegí al revés, bueno, en realidad también van a estar al revés todos los polos. No pasa nada, porque lo puedo resolver igual. Pero acuérdense que esto yo lo estoy eligiendo. Entonces, más B1. Llegué acá. Sigo mi recorrido. Me encuentro con una resistencia. ¿Qué va a pasar en la resistencia? Bien, Esa yo voy a negativa. poner menos BR2. ¿Qué Pero, pasa? Sigo caminando. ¿Qué me pero encuentro? BR2 hay que hacer una operación ahí, ¿no? Sí, ahora la hacemos abajo. Sí. Paso por la resistencia 3. Sí. ¿Cómo es? Negativo. Menos R3. Sigo. Llegué a la fuente. Más. Bien, más que B4. B4. Bien. Sigo. Llegué acá. Menos. Bien. Menos BR5. ¿Y esto es igual a qué? Cero. A 0. Porque ya me encontré. Vuelvo al punto de origen, cero. Exacto. Ahora sí, como dijo Nahuel, estos valores de B1 y B4 son valores fijos de tensión, que es 10 volts, 15 volts, es el valor de las fuentes. Sí. Pero los valores de las tensiones de la resistencia las puedo desglosar un poquito más. ¿Usando qué? Ohm. Bien. Vuelvo a escribir. Sumatoria de tensiones es más B1 menos, y acá voy a reemplazar por la corriente que pasa por R2, que acá es una sola,
por R2, ¿no? Menos la corriente que pasa por Es R3 la misma. por R3, Sí, más B4, esto no cambia, sí. menos la corriente que pasa por R5 por R5. ¿Ahí la corriente es la misma? Sí, por eso no le puse ningún subíndice ni nada. Es un solo circuito, misma corriente para todo. Claro. ¿Ven? No, como estaba después de la segunda fuente, pensé que a lo mejor R5. No, siempre que yo tenga componentes conectados todos al mismo cable, Sí. no importa el orden en el que están, la corriente es la misma. Bien, Y no gracias. importa si yo los intercambio. Por ejemplo, yo agarro esta resistencia y esta fuente y los cambio de lugar, para el circuito es exactamente igual. Bien. ¿Ven? Sí. Bien, y fíjense que acá, si yo tuviera todos los datos de mis componentes, que son las fuentes, los valores de la resistencia, ¿cuál es mi única incógnita acá? La corriente. Bien, la corriente. Es decir, que yo de la ley de Kirchhoff ya puedo despejar la corriente. En este caso es una sola, ¿no? Y en este caso, ¿qué sería? ¿B1 más B2? ¿B más B4? Tengo que despejar, tendría que como hacer las multiplicaciones. Poner los valores, no sé si tiene valores. ¿Sí? ¿Qué sería? Y O sea, esto va a tener un valor, no sé, 10 volts, esto puede tener otro valor, 20 volts, y después estas sí las tengo que... ¿Cómo quedaría? ¿qué propiedad tiene? B1, Sí. más abajo. Ahora vamos a hacer un ejemplo completo igual con número. B1 más B4, lo junto, ¿por qué? Porque se suman, Porque sí. se suman, ese es el término independiente. ¿Sí? Y después todos estos se suman también, ¿por qué? ¿Qué factor tienen en común? Ahí, factor común. Ahí, entonces puedo poner menos I por La sumatoria. las tres resistencias. Sí. ¿Está bien? Igual a cero. Y bueno, ahí ya esto lo paso para este lado, esto lo paso para el otro lado y después con la corriente. Si Ahora vamos a queremos, hacerlo, ahora si hacemos queremos eso. averiguar la corriente. Si quiero averiguar la corriente, exacto, que es lo que vamos a querer hacer. Generalmente los ejercicios son así o depende. No, en general es primer dato buscar corrientes. Ah, Después de las corrientes, sacar tensiones. Después de las tensiones, sacar potencia. Ver el balance. Da cero y... ¿Eh? casi siempre se parte de la sumatoria de tensiones. Sí, ahora vamos a ver un circuito más complejo, un poquitito más, así vemos cómo aplicamos todas las fórmulas que vimos. Ok. ¿Sí? Hasta ahora como que las vimos todas separadas. Bueno, ahí tienen el criterio que estamos utilizando para las fuentes. ¿Sí? Cuando yo tengo una fuente y mi corriente circula en esta dirección, ¿sí? Yo ya sé que la potencia de mi fuente, ¿cómo va a ser? Negativas. Negativo. ¿Por qué? Porque dijimos que cuál tenía que buscar yo. Sí, estoy La que va a ser opuesta a esta, entonces le tengo que poner un pulso. ¿Sí? En cambio, cuando yo tengo una corriente que está yendo del negativo al positivo, ¿sí? Del negativo al positivo, la corriente que entra al positivo es la misma que la que saqué, el vuelta. Entonces eso me da una potencia positiva. Una potencia positiva para nosotros implica que está tomando energía. ¿Está bien? Bien, ¿vamos a un descanso? Bueno. Hacemos un ejercicio. Vale. Ahorra ahí.